Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral indefinida por el método de integración por partes. Recordemos que en el método de integración por partes necesitamos descomponer el integrando en factores, ¿no es cierto? Y uno de esos factores va a ser el u que nosotros elegimos, ¿no es cierto? Ahora, una vez que escogemos el u, todo lo que resta, los demás factores, incluido el diferencial de x, va a ser lo que para nosotros sería el diferencial de v, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como tenemos que en el numerador tenemos arco tangente de x, y eso podría ser considerado como un factor, yo voy a considerar acá, yo voy a tomar el u como arco tangente de x. ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo escojo el arco tangente de x, debo recordar que su derivada va a parecer una función racional, ¿no es cierto? Recordemos que si nosotros calculamos acá su diferencial, deberíamos de encontrar la derivada del arco tangente de x, que sería 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Así calculamos el diferencial, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos acá nuestra elección de u y el diferencial de u. Nos faltaría ver, una vez que ya tenemos el diferencial de u y el u, nos faltaría ver el v, ¿no es cierto? El diferencial de v sería, como ya les había comentado, lo que queda, ¿no? Lo que quedaría sería 1 sobre x al cuadrado diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que esto lo podemos encontrar el v simplemente integrando acá, ¿no es cierto? Si nosotros integramos, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que vamos a tener acá, vamos a colocar mejor esto así. Recordemos que la integral de 1 sobre x al cuadrado puede ser escrita así, voy a escribir esto así, x a la menos 2 diferencial de x, ¿no? Entonces esto finalmente, ¿qué me va a dar? Me va a dar x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿no es cierto? Y bueno, y más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces para nosotros el v, recuerden que nosotros obviamos esa constante de integración y solamente nos quedamos con la parte principal, digámoslo así, ¿no? Entonces esto lo podemos escribir como x a la menos 1 sobre menos 1, eso sería escrito como 1 sobre x con un signo negativo delante, ¿no es cierto? Entonces para nosotros ya está elegido el u, ya tenemos quién es el v, ya sabemos cuál es el diferencial de u, entonces acá ya tenemos prácticamente todos los ingredientes que necesitamos, ¿no es cierto? Acá voy a colocar, esto va a ser 1 para nosotros, esto va a ser 2 y acá esta otra relación va a ser 3, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos reemplazar 1, 2 y 3 para resolver esta integral, ¿no es cierto? Vamos a usar ahora la fórmula de integración por partes. Bien, entonces según la fórmula de integración por partes, esta integral tendría que ser igual, vamos a colocar por acá, a nuestra función que habíamos escogido, que sería el u, arco tangente de x, recuerden que eso era el u, multiplicado por v, ¿no es cierto? Pero para nosotros v era menos 1 sobre x, ¿no es cierto? ¿Qué más? Menos la integral de v, en este caso es menos 1 sobre x, multiplicado por el diferencial de u. El diferencial de u también lo hallamos y nos dio 1 más x al cuadrado diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar esto así, vamos a juntar esto así, sería así, arco tangente de x dividido sobre x, ¿no? Vamos a agregarle el signo negativo, sería menos, acá vamos a colocar así, menos, este menos con menos sería más, ¿no es cierto? Y finalmente acá tendríamos que calcular esta integral, vamos a juntar todo esto de una sola, sería x por 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces
para encontrar esta integral necesitamos hallar primero esta integral, ¿no? Vamos a llamarle a esto, vamos a darle valores acá, vamos a colocar esto que sea para nosotros 4, ¿no? Y bueno, vamos a calcular esta integral, ¿no? La integral de 1 sobre x por 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo lo que puedo hacer acá es tratar de descomponer integrando, ¿no es cierto? Esta es una función racional propia, ¿no es cierto? Pero lo voy a hacer de forma un poco informal, como así, y yo voy a escribir por acá 1 sobre x, y como acá todo es positivo, los que acompañan al x y al x al cuadrado, entonces voy a colocar acá un menos para que se me elimine la variable, como es lo que yo necesito, ¿no es cierto? Ahora fíjense que cuando yo hago el producto en aspa acá, lo que tengo es, del lado izquierdo tengo 1 más x cuadrado, y yo necesito que el x al cuadrado se elimine, ¿no es cierto? Entonces para eso es que cuando el x vaya a multiplicar a esta otra expresión debería de aparecer x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces yo voy a borrar este 1 y voy a colocar un x acá, cosa que cuando juntamos estas dos expresiones lo que vamos a obtener es justo el integrando. No necesito agregar ninguna variable adicional, ¿no es cierto? Ninguna constante. Entonces ahí ya tenemos nuestra integral. Entonces lo que voy a hacer simplemente es separar la integral. Esto sería 1 sobre x diferencial de x menos la integral de x sobre 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Diferencial de x. ¿Qué más? Bueno, acá esto todavía yo lo puedo trabajar, ¿no? Esta segunda integral yo podría agregarle un 2 acá, me conviene agregarle un 2. Y si yo agrego una constante, recuerden que debo de también agregar otra para que no se altere la expresión, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, ya de momento yo podría ya calcular la integral que aparece en la primera de las integrales, ¿no es cierto? Acá ya fíjense que yo puedo aplicar directamente la fórmula porque acá el x es la variable, ¿no es cierto? Entonces acá yo puedo aplicar la fórmula del logaritmo natural de valor absoluto de x, ¿no es cierto? Todavía no voy a agregar la constante porque todavía no estoy terminando de integrar, entonces vamos a quedar acá un medio. ¿Qué más? Acá fíjense que yo puedo modificar esta expresión escribiéndola de esta manera, 1 sobre x al cuadrado. Ahora voy a agrupar estas dos, como ya en otras ocasiones lo hemos hecho. Voy a agrupar esto para escribir el diferencial de 1 más x al cuadrado. En realidad es como si estuviera haciendo un cambio de variable, ¿no es cierto? Fíjense que acá, si ustedes pueden notar que en esta parte lo que está ocurriendo es que esta sería mi nueva variable, ¿no es cierto? Ya no sería el x, sino la nueva variable sería 1 más x al cuadrado. Entonces es similar a esta expresión, solamente que en lugar de x está 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces en este caso lo que voy a tener es, del lado el primer sumando lo dejo igual, pero en el otro me va a aparecer logaritmo natural también, pero de valor absoluto de 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Ya está. Y como ya no hay más que integrar, entonces le agrego la constante, ¿no es cierto? Entonces este es el resultado. Este es el resultado para esta integral, ¿no es cierto? Entonces acá esta le voy a llamar 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar este resultado que me salió en 5, lo voy a reemplazar en 4, ¿no es cierto? Vamos a colocar entonces, ¿cómo sería esto? Sería 5 reemplazado en 4, ¿no? ¿Qué nos va a dar? ¿No? Fíjense que acá, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a lo que teníamos en
expresión 4 nos daba menos arco tangente de x sobre x, ¿no? Bien, entonces acá tendríamos menos arco tangente de x dividido entre x, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto así. ¿Qué más? Según la expresión que debemos completar, que en este caso es 4, debería ser esta integral que ya la hallamos en 5, ¿no es cierto? Como lo acabo de mencionar. Deberíamos de sumar todo esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar logaritmo natural de valor absoluto de x menos un medio. Fíjense que acá yo debería escribir logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x al cuadrado, pero 1 más x al cuadrado es positivo, ¿no es cierto? Entonces puedo simplemente escribir 1 más x al cuadrado sin valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces luego le agregamos la constante y finalmente esta sería la integral, ¿no es cierto? La integral indefinida que queríamos hallar. Y con esto terminamos este ejercicio y bueno, ya continuaríamos en el siguiente video.